Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Buenas noches, Edward. Sí, le escuchamos. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo han estado? ¿Mucha agua por allá? Bastante, bastante. Sí, un fin de semana cargado de agua, no nos podemos quejar. Bien, señores. Les compartí temprano el día de hoy que habilitamos Edward, las unidades 2 para esta semana y Edward, les un poco más de trabajo. disculpe, ¿Sí? disculpe. Primero no se le escucha bien y segundo, hay bastante personas que están en el grupo de Excel básico que quieren conectarse. Entonces, no sé si usted pudiera entrar a ese grupo y enviarles el link para que se conecten los demás, porque entonces ellos quieren entrar y no han entrado al grupo de intermedio. Pero yo les compartí el correo electrónico. Lo voy a enviar por acá porque yo creo que salí del grupo Ah, de ok, ok, yo creo que salí del grupo del básico. ok. Entonces, se lo voy a compartir por aquí el enlace, por si acaso usted quiere, si está a su alcance, compartirlo con los demás. Este es el Zoom. Lo pudo, Déjame enviárselo. y usted está en el grupo de WhatsApp de intermedio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Desde allí también pueden compartir el enlace y es abierto el grupo, o sea, no hay muchas restricciones. Ah, ya Wilber le compartió la información de que deben entrar al otro grupo. Gracias, Wilber. Gracias, Gracias. Edward. De todas formas, le voy a pasar en el grupo este es en el chat de WhatsApp, este es el enlace. Sí, porque cuando viene a ver hay algo ahí con el correo electrónico, cuando viene a ver no está recibiendo la información. Bien, un momentito para iniciar, a ver qué pasa con el audio. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien, entonces, ya estamos acá. Vamos a compartir pantalla para ver el contenido del día de hoy. Perfecto. Que ustedes son dos grupos. Hay un grupo que es de avanzado y ustedes recién inician. Perfecto. Bien, miren. Entonces ya hemos trabajado la unidad 1. Empezamos parte de las evaluaciones de lo que han entregado esta unidad y en la unidad general. Todavía están a tiempo los que no han podido hacer las entregas. Están a tiempo de hacerlo, aunque tenga su penalidad por entrega fuera de fecha, pero no hay problema con eso. Entonces, en cuanto a la unidad 2 y 3, a ver qué tenemos en la unidad 2. En la unidad 2 vamos a trabajar la parte de funciones, herramientas subtotal, las fórmulas de referencia relativas, absolutas y mixtas. Esto es lo que vamos a trabajar aquí. Entonces,
Recuerden que la guía que vamos a estar utilizando para estas actividades, hasta la unidad 4, es la guía que tenemos acá en la unidad 1. ¿Sí? La unidad 1 es esta que está aquí, Manual de Excel Intermedio. Les recomiendo que lo descarguen, lo tengan disponible para consulta. Bien, entonces dentro de la instrucción, ¿qué vamos a ver? Aquí vemos varios de los, o sea, un breve resumen de lo que vamos a ver. Hoy entraremos al tema de función, herramienta subtotal, funciones de referencia relativas absolutas y mixtas. En Excel se da mucho que utilizamos herramientas y son parte de nuestro día a día y a veces no nos damos cuenta que la utilizamos y que eso tiene un nombre. Por ejemplo, en el caso de las referencias relativas, estoy seguro que cuando se los explique, ustedes van a decir, ah, eso era, pero tiene su nombre. Bien, entonces, ya cuando veamos la parte de referencias absolutas, ya la parte de mixta, ya ahí entonces ustedes van a decir, "Ah, mira, también se puede hacer así, así, así". Y esa es la idea precisamente. Entonces aquí básicamente tenemos como esta introducción a la unidad, al concepto de la unidad. Es importante también que lo lean. En cuanto a los objetivos y el contenido del tópico, ya aquí se va un poquito más directo a los que vamos a estar trabajando. Funciones subtotal, herramientas subtotal y cada una de las fórmulas que vimos anteriormente. Acá también suministramos audiovisuales para lo que son las diferentes actividades que vamos a realizar. En este caso son dos. Tenemos una para la parte de los subtotales y otra para las referencias. Y esas son estas que están acá. Estos videos se relacionan a estas actividades que están acá. En cuanto al foro, aquí básicamente hay un pequeño debate sobre los formatos avanzados y, la fórmula, las fórmulas. También ver el tema de las referencias, que nuevamente lo tocamos. Se toca mucho porque se entiende, o sea, esto es importantísimo a la hora de nosotros optimizar trabajos. Bien. Y cuando estemos trabajando en la actividad, ustedes se van a dar cuenta a lo que me refiero. Pero es importante el debate en los foros. En este caso, este tiene un valor de 10 puntos. Entonces, para que vayan acumulando esos puntos. Recuerden que el mínimo son 60 para aprobar. Ok, entonces vamos a ver la asignación 1 de la unidad 2. Bien, aquí tenemos la hoja de datos. Bien, y por acá tenemos las instrucciones. Básicamente son estas que están por acá. En el primer punto nos indica que debemos calcular el total de ventas. Bien. Si se fijan aquí en la hoja de datos tengo, por ejemplo, una cantidad y un precio unitario. El precio total de venta, ¿a qué ustedes entienden que podría ser igual? ¿Igual? ¿Quién se animó? El precio por la cantidad. El precio por la cantidad, ¿verdad? Entonces lo haríamos con la celda, ¿verdad? Asterisco y esto. Ya aquí tendríamos ese total. ¿Cierto? Entonces, podemos hacer este cálculo n veces. Si se fijan, son varios registros que tenemos acá. Yo puedo volver a hacerlo otra vez. Incluso puedo utilizar una función. En este caso, si quisiera, por ejemplo, una función como producto. Bueno, en este caso mi Excel está en inglés. Vamos a cambiar. Un segundo. Sí, colocarlo en español. Perfecto. Entonces, podríamos usar aquí la función producto.
acá, vamos a buscarle aquí arriba. Producto. Botón ir. Y aquí me aparece. La función siempre se ejecuta desde la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Y acá puedo indicar, bueno, este valor y aquí debajo este valor. O lo podía también seleccionar ambos. Y aquí tengo el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, eso yo lo podría hacer uno por uno. Pero como ya ustedes conocen, aquí tenemos la parte del arrastre, ¿verdad? Que podemos arrastrar. Y ya aquí tenemos la multiplicación a cada una de esas filas que vamos viendo. Bien, a este concepto, donde cuando yo arrastro, él relaciona a la siguiente fila, me coloco el total acá, a la siguiente fila y me coloco el total acá. A este proceso se le llama referencia relativa, ¿bien? Referencia relativa. ¿Por qué? Porque precisamente hace referencia y relaciona a la siguiente fila, básicamente. Entonces, si son muchos, en vez de yo arrastrarlo todo hasta el final, yo puedo hacer un doble clic y él automáticamente hace el auto llenado hasta donde se rompa la cadena, que en este caso este es el 1. Bien, así funciona. En cuanto a la segunda instrucción, acá nos dice calcular la comisión considerando la celda de comisión fija. En este caso tenemos una comisión, que es esta que está acá, y tenemos ya un total. Entonces, la forma más fácil de yo hacerlo aquí, tengo dos formas. Ustedes me dirán cuál sería la correcta. Igual, este valor por este valor, presiono Enter, o igual, este valor por 3%. Presiono Enter. Tengo esta que multiplica esos dos, y tengo esta que multiplica el valor por el 3%. ¿Quién se anima? Vamos a ver. ¿Es lo mismo? Es la misma. Vamos a ver cómo se comporta. La fórmula o el resultado es lo mismo porque se está multiplicando por el 3%. Ok, es cierto. Tienes el mismo resultado, pero por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si aplicamos el mismo concepto de la referencia relativa, ¿verdad? Y hacemos aquí un clic, asterisco, este clic. Vamos a usar esta primera. Bien. Cuando nosotros hacemos el autoarrastre, miren lo que pasa con la referencia relativa. Bien. Si se fijan, aquí está bien. Pero como la referencia es relativa, cuando yo bajo a la siguiente, él bajó aquí al siguiente valor total, pero de este lado también bajó a la siguiente celda. ¿Lo ven? Y así siguió bajando y me está dando un valor numérico por una cadena de texto y ya eso le da error a Excel. Y así vamos viendo un sinnúmero de errores que se van produciendo. ¿Ven? Tenemos ese primer inconveniente. Y si se fija el valor, A eso se le llama referencia absoluta o referencia mixta. Bien, entonces, pero para terminar la idea, muy buen punto, Natalia. El otro punto, la otra forma que lo estábamos haciendo era multiplicando acá por 3%, ¿cierto? Y aquí sí nos funcionaría correcto, que aquí yo puedo arrastrar y el valor porcentual sigue estando acá. Bien, hasta ahí estamos bien. La problemática vendría cuando la tasa porcentual de comisión cambie. Bien, si se surge un cambio, entonces yo tendría que hacer este cálculo completo nuevamente porque todo está en base a un 3% en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, ahí vemos por qué razón no utilizar esta opción. Recuerden que en el caso de Excel lo que busca es facilitarnos la vida y debemos de hacer los cálculos lo más cercano posible a que sea automatizado. De esta manera, de si hay un cambio, ese cambio se vaya ejecutando en cascada
y que afecte lo menos posible la parte manual del operador. Bien. Entonces, a lo que se refería a Natalia en este caso es igual a este valor, que es referencia relativa, por, en este caso, yo puedo seleccionar la celda en donde tengo el 3% y tengo dos formas de fijarlo. Fijarlo quiere decir que se quede, y cuando yo haga el arrastre, esta celda se quede viendo el 3%, mientras las demás van pasando a la siguiente posición y van colocando el total acá. Bien. La primera forma es seleccionando ambas, tanto la fila como la columna de la celda, en este caso esta. Y con la tecla de la línea de arriba de su teclado, donde tiene Escape, F1, F2, F3, usted va a presionar F4 y mire cómo él automáticamente aquí le agrega un símbolo de peso delante de la H y delante del 2. Más adelante vamos a desglosar esto un poquito más, ¿bien? Pero por el momento eso es lo que hace. Le agrega ese símbolo de peso delante de la H y delante del 2 de la celda que yo quiero fijar. Si usted quiere insertarlo manual, el símbolo de peso, en vez de darle F4, también lo puede hacer. Bien, aplica para los tres. Entonces, ahora, hago un doble clic, se ejecuta correctamente. Si veo doble clic acá para ver cuáles celdas están afectadas, aquí está afectada esta, y acá arriba sigue viendo el 3%. Bien, si por X o Y mañana ese número sube un 10%, automáticamente todo cambia. ¿Lo ven? Automáticamente todo cambió, bajo un 4% y todo cambió automáticamente. Eso es lo que se busca aquí con ese punto. Bien, continuamos entonces por aquí. El tercer punto nos dice realizar un subtotal de cantidad y realizar un subtotal de comisión. Nos dice que recuerde que en las prácticas tienen los cuadros para los subtotales de cantidad y comisión. Cuando nos habla de aquí de subtotal es esto que está acá. Y aquí vamos a aplicar varias funciones que en algún momento nos pueden dar un resultado similar y en otro momento nos va a dar un resultado muy distinto. Y esto nos va a mostrar que no siempre aplica una función para todos los casos. Por ejemplo, el subtotal de cantidad vendría siendo la sumatoria de todas las cantidades. Entonces yo podría decir aquí, función suma, ¿verdad? Es esta que está acá. Le indico acá cuáles son los valores de cantidad. Control Shift, flecha hacia abajo, selecciono todo. Acepto y ya aquí tengo el valor. Vamos a hacerlo ahora con comisión. Función suma. En comisión, me posiciono en comisión, acá. Control Shift, flecha hacia abajo. Aquí tengo los valores, ¿bien? Entonces, a ver. Sí, exacto, fue comisión. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí la sumatoria, ¿bien? Vamos a utilizar también una subfunción que se llama subtotales. Esta subfunción que se llama subtotales la vamos a utilizar porque luego de que hayamos colocado ambas, veamos que el resultado es el mismo, vamos a hacer unos cambios en la tabla para que ustedes vean cómo esto puede variar dependiendo de qué herramienta yo esté utilizando. Por ejemplo, una herramienta de filtrado de datos, una herramienta de subtotalizar y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, la función que vamos a utilizar aquí se llama igual subtotales, es esta que está acá. Y esta función subtotales trae varias subfunciones que vamos a utilizar. Si se fijan, todas estas que están aquí son subfunciones. En este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar la subfunción 9, que es de suma. Y si se fijan, ya aquí empezamos a ver funciones que vamos trabajando de manera manual, porque así vamos conociendo la sintaxis. Bien, entonces aquí me pide el número de la función en el primer argumento y en el segundo la referencia, que es el rango de datos al cual él le va a sacar el subtotal. En este caso sería cantidad. Entonces vengo acá, Control Shift, echa hacia abajo, y aquí lo tengo. Mírenlo aquí donde me lo agregó.
Y para cerrar la fórmula, cierro el paréntesis, presiono Enter y tengo el mismo valor. Si se fijan, aquí utilizamos la función subtotal, subtotales, y acá utilizamos la función suma. Bien. Ahora no hay complicación, nada complejo, solamente estamos viendo aquí cómo funciona cada una de estas funciones. La segunda función aquí va a ser la misma, igual subtotales, pero vamos a calcular acá la comisión con la misma subfunción 9, como para cambiar de este argumento al de referencia. Y aquí indicamos la referencia, que es la comisión. Control Shift, flecha hacia abajo. Cierro la función, el paréntesis que se abrió aquí, lo cierro acá. Presiono Enter y tengo el mismo resultado. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aplicar un filtrado de datos a estos encabezados. Yo vengo acá y le digo, agregamos un filtro. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir, muéstrame solamente los vendedores, el vendedor Humberto. Le digo aceptar. Y aquí, si se fijan, miren la diferencia acá. Cuando yo hice el filtrado de datos, ¿qué es lo que hace? Que muestra los registros que cumplan con una condición en específico. Bien. Si se fijan aquí, yo tengo la fila 4, luego salta a la 14, luego a la 15 y luego a la 48. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos no se eliminan, simplemente se están mostrando los que cumplen con la condición que yo indiqué, que en este caso es el vendedor Humberto. Bien, entonces, si se fijan aquí, el valor que yo le dije que sumara, que fueron las cantidades, miren acá, y la comisión, que son estas que están acá, la que se están mostrando en el filtrado de datos, son las que está sumando en la función subtotales con la subfunción 9, ¿lo ven? Mientras que la función suma tradicional sigue observando la totalidad de los campos de la tabla de datos y hace caso omiso a el filtrado de datos que nosotros hemos realizado. Bien, entonces, esa es una de las ventajas que podemos ver con esta función, y que si tiene la necesidad de mezclar una función de subtotal con el filtrado de datos, ya saben que esta es la que le va a aplicar y esta no va a dar un valor real. Bien. Entonces, vamos a remover ahora el filtrado de datos para hacer otro ejercicio. Volvió aquí a la normalidad porque se está mostrando todo. En el tercero, subtotal, vamos a utilizar aquí la misma función subtotales, pero con la subfunción 109. La subfunción 109, que es esta que está aquí. Digo acá, coma, y vamos a indicarle ahora la referencia. La referencia es la cantidad. Control Shift, flecha hacia abajo. Aquí está. Y cierro mi paréntesis. Presiono Enter. Tengo el mismo valor. Lo único que aquí estoy utilizando la función, la subfunción 109. En vez de la 9, la 100. Vamos a hacerlo otra vez. Subtotales. Subfunción 109. Coma. Y será comisión. Control Shift, flecha hacia abajo. Cierro mi paréntesis. Presiono Enter. Tengo el mismo valor. Bien. Hasta aquí estamos bien. Y ahora que vamos a mostrar qué diferencia tiene esta, la subfunción 109 de las demás. Pues en esta ocasión vamos a utilizar un subtotalizador. En este caso me pide subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en vendedor. Esa función está aquí en el menú datos, que no es una función como tal, sino es una herramienta. Bien, o sea, no es una función de esta que utilizamos acá, sino es una herramienta
que en la versión Office 365 la encontramos aquí en datos, esquema, que es esta subtotal. Y si en versiones anteriores la van a encontrar por aquí, aquí afuera directamente. Bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta esa herramienta? Esa herramienta lo que va a hacer es que va a colocar un subtotal en cada cambio de vendedor. Bien. Va a decir, tú eres Juan, sí, tú eres Juan, sí, tú eres Juan, sí, tú eres Juan. No. Ah, no. Entonces, espérate, todos los Juan, súmamelo aquí. Todos los Pedro, súmamelo aquí. ¿Qué va a sumar? El campo cantidad y el campo comisión, que es el que yo le estoy diciendo. Así es que funciona esto. ¿Bien? Entonces, vamos a agregarlo por acá. Y acá yo les voy a decir, me posiciono en una de las celdas de la tabla. Es importante, es de vital importancia que antes de nosotros utilizar la herramienta subtotal, nosotros debemos organizar de manera ascendente la columna por la cual nosotros vamos a ir haciendo el cambio. Bien, en mi caso, y en el caso de ustedes también, ya les he suministrado esta hoja de Excel, la cual, como vamos a trabajar en base a vendedor, ya está ordenada de manera que todos los vendedores están en una misma secuencia, bien, de manera ascendente. Entonces, lo que hace la herramienta es que dice, tú eres Andrés, sí, tú eres Andrés, sí, tú eres Andrés, sí, tú eres Andrés, sí, tú eres Andrés, no, entonces no, espérate, colocame un subtotal entre el 8 y el 9. Y ese subtotal va a sumar las cantidades y la comisión. Bien, eso es lo que va a hacer ella. Entonces, si no hacemos el ordenado de los datos correctamente antes de utilizar la herramienta subtotal, lo que va a pasar es lo siguiente. Tengo a Andrés, tengo a Gustavo, tengo a Jimena, tengo a Andrés, tengo a Gustavo, tengo a Jimena. Entonces, para cada uno de ellos, como hay un cambio en cada una de las líneas, me va a agregar un subtotal en cada una de las líneas. Bien, entonces esa no es la idea. Entonces, por eso hay que hacer el ordenado de los datos previamente. Entonces, aquí vengo, les digo subtotal, él me hace la selección completa de los datos, aunque yo esté en una zona de la celda, ya dice, ok, hacia acá, hasta aquí, hacia arriba, hasta acá, hacia abajo, hacia allá. Le digo subtotal, y miren aquí, donde yo les puedo indicar, ok, mira, para cada cambio en la columna vendedor, tú vas a usar la función suma, en este caso es lo que yo quiero que la haga, pero aquí tengo más funciones que se pueden utilizar. Dependiendo de lo que se quiera, aquí puedo modificar. Agregar subtotal a cuáles columnas yo quiero que le agregue subtotal. En este caso sería cantidad y comisión. Mírenlo aquí debajo. Bien. Entonces, adicional a eso me dice reemplazar los subtotales actuales, que si hay alguno existente ya que él lo cambie, y el resumen debajo de todos los datos, o sea, que tenga como un total general al final de la hoja. Decimos aceptar. ¿Y qué ha pasado? Miren lo que ha pasado. Aquí lo que ha pasado es que él me ha agregado estos 3 niveles de profundidad acá. ¿Ven? Y están expandidos los 3. Por ejemplo, si yo le doy al 1, miren lo que él hace. Al final tengo el total general. ¿Vieron? Ese cotejo que le coloqué al final es este. Pero si se fijan, como en el 1 no estoy mostrando ningún vendedor, miren cómo se comporta su total 3. No me muestra ningún valor. Bien. Mientras que su total 2, la subfunción 9, sí me muestra el valor, en este caso el valor real de todos los datos, de la sumatoria de todos los datos. Pero en el caso de la suma, está pésimo. En este caso es lo que está sumando todo lo que está en la pantalla. Bien, entonces en este escenario, por ejemplo, como tengo este subtotal que se ha agregado, esta función la está sumando también. O sea que suma todo esto y al resultado le suma esto. Y suma todo esto y al resultado le suma esto. Y así sucesivamente. Eso me hace el doble. Porque en cada cambio de Andrés, de cada vendedor, yo tengo la sumatoria de lo que se hizo en ese vendedor. Bien. Entonces, ya podemos ver que para este tipo de funciones avanzadas o de herramientas avanzadas,
una función como suma tradicional no nos sería de utilidad. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, acá les digo, bueno, vamos a mostrarme aquí el 2, miren aquí donde me muestra todos los vendedores, y cuando yo lo abro acá, entonces él me muestra específicamente ese que yo abrí, la sumatoria. Si yo sigo abriendo, él sigue sumando, ¿ven? Si cierro arriba, miren aquí como. Y eso es lo que se quiere. Entonces, para cada uno de los vendedores tengo un pequeño subtotal que debe siempre coincidir. En este caso, si es uno solo que abro, con el subtotal 3. Mírenlo aquí. Claro, si abro 2, ya él no va a mostrarme lo mismo, sino en este caso, el resultado que está acá es igual a la suma de este subtotal con este subtotal y este subtotal con este subtotal. ¿Me da a entender? Entonces, básicamente esto es lo que tienen que hacer. Ah, bueno, yo quiero extenderlo todo. Le digo aquí al 3 y ya veo que aquí se coloca tal cual como este. Así funciona esto. Entonces, ¿qué hemos utilizado aquí? Utilizamos las funciones de producto para acá. Luego utilizamos aquí el fijar celdas o en este caso utilizamos una referencia mixta donde tenemos referencia relativa y referencia absoluta. Y luego utilizamos las función suma subtotales con la subfunción 9 y subtotales con la subfunción 109. Por último, utilizamos la herramienta subtotal que tenemos acá. No es lo mismo subtotales como función y herramienta subtotal. Dos cosas diferentes. Bien. Entonces, eso es la primera actividad. Ahora, en la segunda actividad, ¿qué tenemos en la segunda actividad? La segunda actividad es bien sencillita. Aquí volvemos a retomar el tema de las referencias relativas y mixtas, ¿bien? Entonces, aquí, ¿qué tenemos por acá? Debemos hacer una fórmula donde se multiplique la nota 1 por el porcentaje correspondiente a esa nota. Pero al copiar dicha fórmula debajo, hacia abajo, o sea, arrastrándola hacia abajo, y hacer los demás porcentajes, el 30%, el 10% y así sucesivamente. En este escenario, miren qué es lo que tenemos acá. No sé si recuerdan, los que ya pasaron por esa etapa, como yo, por ejemplo, si no han pasado por ella, me imagino que alguno de sí lo está pasando. En algunas universidades que teníamos, por ejemplo, un tipo de examen que era un parcial. Ese parcial representaba un valor porcentual de la nota total del cuatrimestre, del trimestre, del semestre, de lo que sea. Bien, entonces en este caso tenemos una calificación en base a 100, pero que a la hora de la verdad ese 100 representa un 30% del total del trimestre en esa calificación. Y así sucesivamente podemos tener 30, 60, 90, hasta completar el 100%. Básicamente, aquí lo que se busca es nosotros hacer ese mismo cálculo que hicimos anteriormente de este valor y fijar aquí el 13 con función F4 en mi caso. Y aquí lo tengo. Cuestión de que cuando ya se haga el completado acá, el llenado, perdón, aquí él va a seguir viendo ese valor del 30%. Pero ¿qué pasa? No siempre vamos nosotros o no siempre existe la necesidad de nosotros fijar todo. Bien. Y ahí es donde viene en nosotros entender bien cómo funciona esto. Bien, entonces, ¿cómo funciona? En este escenario que está acá, yo le estoy diciendo a Excel que me fije esta celda de 6 en la columna D y en la fila 6. O sea, te vas a quedar inamovible, te quedas ahí. Bien, pero hay otra forma de que esto trabaje. Por ejemplo, si se fijan aquí, si yo hago este mismo cálculo acá, lo cierto es que yo no tengo la necesidad de desplazarme hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, no tengo esa necesidad. Entonces, en este escenario, solamente tengo necesidad de desplazarme de manera vertical hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en este escenario, como yo sé ya que no voy a salir de la columna F,
yo podría decir aquí asterisco, este valor que está acá, y en vez de agregarle el símbolo de peso aquí y acá, yo puedo simplemente agregarlo de peso al número de la fila. Y como mi arrastre va a ser vertical, en ningún momento me voy a salir de la F. Por tanto, no tengo la necesidad de fijar F. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo vengo acá y le digo, ok, F, y le doy doble clic, me voy a dar cuenta de que él se queda mirando aquí arriba, porque lo que estoy fijando es el 6, pues no me estoy saliendo de la columna F. ¿Me doy a entender? Y eso mismo puede pasar también para la columna como tal. Si hacemos un desplazamiento de manera horizontal, arrastrándose a la derecha, entonces se puede dar ese escenario en el que tengamos que fijar F y quizás no la fila como tal. Bien. Entonces, eso es lo que quería que comprendieran bien y que lo dominaran, puesto que la parte de fijar lo hacemos hasta de manera automática, pero el por qué se fijan, se puede fijar uno y otro, ahí es donde quería llegar. Señores, dudas, quejas, aclaraciones sobre lo que hemos visto hasta el momento antes de pasar a la unidad 3. Esto se pone emocionante. Todo en orden. Ahora todo claro. Excelente. Vamos a pasar entonces a... Sí, todo claro. Perfecto. Vamos a ponerle ahora entonces un poquito más de emoción a esto. Bien, entonces ya saben cada una de las asignaciones donde se van a entregar. Aquí la 1 y aquí la 2. Y el audiovisual va a estar aquí, la grabación de nuestro encuentro de hoy va a estar aquí mañana. Entonces, en la unidad 3, ¿qué vamos a ver en la unidad 3? Funciones lógicas y funciones anidadas. Bien, si vemos aquí nuestra guía, aquí debajo vamos a tener lo que son las funciones lógicas y las funciones anidadas. Miren aquí, las funciones lógicas es una operación matemática preestablecida en Excel, la cual se compone por una parte literal, o nombre de la función, y el o los argumentos de la función. Aquí vemos alguna de ellas, función sí, está compuesta por una prueba lógica, una respuesta si esa prueba lógica es verdadera y otra respuesta si esa prueba lógica es falsa. Y por acá debajo en la página 11, este concepto de funciones anidadas es importante que lo lean detenidamente, pues tiende a confundir. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy acá, si hay algo que no comprendan en su totalidad, les recomiendo leer la guía en esta página número 11. Y también vamos a estar viendo las funciones y o, en este caso. Estas funciones sumar sí, promedio sí y contar sí. Todo esto lo vamos a estar viendo ahora. Hasta acá. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. En el objetivo, igual, tenemos aquí las diferentes funciones que vamos a ir trabajando. Los audiovisuales, tenemos dos audiovisuales en este caso. Uno que trata sobre lo que son las funciones y u o, combinadas con la función sí, y otro que en el cual vamos a ver las funciones contar sí, sumar sí y promedio sí. Igual también disponemos de un foro en el cual vamos a estar trabajando, debatiendo también. El mismo tiene también unos 10 puntos de valor. Bien, para el debate. En cuanto a la asignación 1 de la unidad 3, vamos a ver qué encontramos por acá. Estas funciones, aunque nosotros las estamos utilizando quizás con un esquema en el primer caso de la unidad 2 de comisión y venta de piezas o de partes, en el segundo escenario vimos calificaciones, en este escenario tenemos otras calificaciones, son cosas generales, ¿eh? O sea, las funciones son generales, pueden aplicarla de acuerdo a la lógica que usted, o a la problemática que usted tenga en su momento. Entonces, eso es lo que se busca. Aquí tenemos nuevamente un registro de calificaciones
Y aquí tenemos asistencia, examen final y nota final. Luego tenemos condiciones que vamos a ir aplicando para nosotros ir probando esos conocimientos. Entonces, ¿qué tenemos en las instrucciones? Nos comenta que en el estado 1, usando la función sí, debemos conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que muestre el mensaje que diga reprobado. Mayor o igual a 70. Entonces, yo me voy a colocar acá y vamos a utilizar la función sí. Siempre me coloco en donde quiero que caiga el resultado. Función, voy a decirle aquí, busque la función sí. No la encontró. Aquí está. Me dice que comprueba si se cumple con una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Bien, entonces aquí le voy a decir que sí. ¿Y cuáles son los argumentos? En este caso, los argumentos son esos datos que requieren las fórmulas para realizar su trabajo. Bien, en este caso, tenemos 3 argumentos. El primero es una prueba lógica, tal y cual como lo decía en la definición. El segundo es el resultado, que yo quiero que muestre si esa prueba lógica es verdadera. Y el tercero es el resultado, que yo quiero que ya coloque, si la respuesta es falsa. Entonces, ¿cómo yo hago la prueba lógica? Si se fijan aquí en la instrucción, yo voy a ir ejecutando tal y como me diga aquí en la instrucción. Por ejemplo, si la nota final es mayor o igual a 70. Entonces, si venimos acá, digo que nota final mayor o igual a 70. Si se fijan, miren aquí la vista previa, qué resultado me da, que es verdadero. ¿Por qué? Porque el 93 es mayor que el 70. Y por eso me dice que es verdadero. Si el valor que estuviera aquí, si el valor que está acá es menor, entonces aquí me va a decir que es falsa. Por ende va a ejecutar lo que diga aquí es falso, ¿verdad? Entonces, los valores que son cadena de textos, debemos insertarlo entre comillas doble. Shift 2, esa comilla doble. Cuando estemos utilizando este tipo de asistente, en este caso cuando son funciones simples, esto se va a poner más interesante ahora. Como son funciones simples, una función sí, yo utilizo el asistente y él me va a ir, por ejemplo, si aquí yo le digo si es verdadero, colócame aprobado. Miren que cuando yo salto de esa celda a la siguiente, me va a colocar aquí las comillas dobles que se requieren para que Excel lo vea como un texto. Bien, miren. Miren aquí donde la agrego. Bueno, si le digo aquí, por ejemplo, reprobado, si fuese falso, reprobado. Cambio para acá arriba, miren aquí donde la agrego. En este caso, el resultado final de la fórmula me va a decir que es aprobado. ¿Por qué? Porque el valor de la nota final es mayor o igual a 70. Le digo aceptar. Esto lo puedo con doble clic autollenar. Aquí está. Y podemos visualmente identificar que ya, por ejemplo, aquí tenemos una que está por debajo de 70. Y miren cómo aquí me dice reprobado. ¿Okay? Por debajo de 70, reprobado. Por debajo de 70, reprobado. Por debajo de 70, reprobado. Hasta aquí no hay complicaciones. Aquí estamos utilizando una función sí y no tiene mayores complicaciones. Vamos a ponerlo un poquito más interesante. En el estado 2 me pide hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota, en este caso la nota final, es mayor o igual a 70. Y este conector es que hace la diferencia en comparación con el anterior. Y de aquí el resto del enunciado para estar. Y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, si una de estas dos condiciones no se cumple, va a decir reprobado. Para que diga aprobado, deben cumplirse ambas condiciones. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo mayor o igual a 70 y
Al mismo tiempo, ese y es que la condición de que tienen que ser simultáneas, de que tienen que ser ambas a la vez. Y la asistencia mayor o igual a B. Entonces, acá vamos a hacer esto de manera manual. Entonces, aquí yo le voy a decir, acá, igual, sí, la función sí, le clic. ¿Por qué no le doy enter aquí? Si le doy enter acá, él me da un error. Este error que está aquí, ¿ve? Porque no se completó. Entonces, yo lo que hago es, le digo sí, le doy doble clic aquí en la función y ella me va a abrir el paréntesis. Mírenlo acá. ¿Ven? Ella me abre el paréntesis acá. Y aquí miren dónde está la sintaxis, indicándome en cada momento cuál es el argumento que sigue. En este caso, el argumento que sigue es la prueba lógica. Aquí yo podría escribir mayor o igual a tal valor. Bien, por ejemplo, aquí yo voy a, como yo tengo estoy utilizando la función y dentro, entonces aquí yo voy a invocar la función y, esta que está acá, la y. Le clic y aquí me dice, ok, el valor lógico. ¿Qué me permite la subfunción y dentro de la función sí? Que en este caso la función sí solamente me permite una prueba lógica a la vez. Bien, o sea, ahí cuando yo dije si es mayor o igual a 70, ame esto y de lo contrario, ame aquello. Ya, ahí quedó. Solamente tengo una prueba lógica. Ahora la función y la función o me permiten tener varias, hasta 255 pruebas lógicas. La diferencia entre usar y usar o acá es que cuando digo y, todas las pruebas lógicas deben estar positivas, verdaderas, para que él me dé el resultado verdadero. Si una de ellas falla, automáticamente me da falso. Bien. Y en el caso de o, si utilizo o aquí, debe decir, en este caso quiere decir o una o la otra. O sea, cualquiera de ellas que apruebe, entonces yo voy a decir aprobado. Para que en este caso diga reprobado, deben todas las condiciones, en este caso, las pruebas lógicas, estar reprobadas. Bien. Entonces, ¿qué le digo acá? L1 mayor o igual a 70. O, viene aquí donde pasó al valor lógico 2 y me agregó un valor lógico 3. Y así sucesivamente, él va a ir haciendo este análisis. ¿Eh? Entonces ahora vamos a hacerlo ahora con la asistencia, porque tenemos que comparar, ya aquí comparamos la nota final y ahora vamos a hacerlo con asistencia. Mayor o igual a 20. Bien, hasta aquí estamos bien. Si yo cierro el paréntesis, en este caso, un punto importante, en las funciones, la cantidad de paréntesis que abren, al final son la cantidad de paréntesis que deben cerrar. Bien, entonces, yo estoy en el primer argumento de la función sí, en donde invoqué una subfunción y aquí estoy indicándole la prueba lógica. Cuando yo cierre el paréntesis, la subfunción y le va a devolver esto a la prueba lógica de la función sí. Bien, van a darse cuenta ahora. Presiono el paréntesis aquí que cierro. Viene aquí donde él pasó esta función que yo hice completa, él se la va a pasar a la función sí en este algoritmo de prueba lógica. Y dependiendo de los resultados que tenga acá, que ya lo analizamos y le indiqué hace unos minutos cómo trabaja, entonces aquí yo le digo coma, que si es verdadero, y la importancia aquí de las comillas doble con shift 2 es que si no la colocas de este tipo, te va a dar un error en la fórmula. Bien, entonces tienen que estar bien seguros de que ese tipo de fórmula que están insertando. Entonces, si es verdadero, o sea, si esta prueba lógica de acá es verdadero, me vas a mostrar aquí. Cierro mi comilla doble y con la coma voy a pasar al tercer argumento. Coma, miren aquí donde se puso negrito, si es falso, comilla doble, reprobado. Cierro comilla doble y al final me falta un paréntesis por cerrar, que es el paréntesis de sí, que lo voy a cerrar acá. Mírenlo aquí donde me lo muestra aquí también, ahí debajo. Cierro y vamos a ver el resultado. Aquí me dice que está aprobado. ¿Por qué? Porque ambas están sobre el nivel solicitado.
Aquí también. Aquí debe darme negativo. Desde el 82 debe darme reprobado. Mírenlo acá. ¿Por qué? Porque hubo una de ellas que no aplicó, que es esta, que quedó por debajo del valor 20. Bien. Aquí también va a dar negativo, va a dar reprobado porque ambos están por el parámetro que se ha establecido. Mírenlo aquí. Aquí va a dar aprobado porque este está por encima de 20 y este está justo en la línea. Cuando decimos mayor o igual, estamos incluyendo 70. Bien, entonces, así es como funciona esto. En el caso de la función sí, con una función y anidada, quiere decir que dentro de ese primer argumento se invoca esa función y se analizan los datos base a esos argumentos que se necesitan. Les voy a copiar esto, solamente esta, para que lo trabajen ahí un poquito. Si lo quieren compartir, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Muy importante, estos separadores entre un argumento y otro, en mi caso tengo la coma. Si ustedes tienen su sistema en inglés, puede que le aparezca como punto y coma. Bien. O sea que en esos escenarios, si no toman en cuenta hacer el cambio de los separadores de los argumentos, puede darle un error a los que tengan diferentes sistemas al mismo. Bien, entonces vamos a ver la tercera condición. La tercera condición nos dice que debemos hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota es mayor o igual a 70 o, tiene aquí el o. Este es el enlace. Que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, yo voy a tomar en consideración que si usted como participante aprueba, va a ser la calificación, pero si no lograste alcanzar el mínimo, su participación, tomando la cantidad de horas mínimas, también puedes aprobar en base a asistencia. Bien. Entonces, aquí básicamente la diferencia va a ser la I por la O. Entonces, aquí por ejemplo, yo podría decirle igual función sí, doble clic, y acá en la prueba lógica, como la función sí solamente me permite una, le digo O. Miren aquí donde me manda la O, doble clic, mira aquí donde estoy en la función O, y aquí le voy a decir el primer valor lógico, que este sea mayor o igual a 70, coma, que este valor que está acá sea mayor o igual a 20. Cierro paréntesis para que me retorne la prueba lógica la función sí. Aquí está. Con la coma salto al siguiente argumento. O sea, si una de estas es verdadera, ¿qué me va a decir? Comillas doble, probado. Comillas doble para cerrar. Y ahora coma para saltar al argumento de que si es falso, que yo quiero que haga. Comillas doble de probado. Cierro el último paréntesis, que es el paréntesis de sí. Presiono Enter. Y me dio un error. Vamos a ver qué pasó. No le puso la comilla reprobado. No le puse la comilla. Ah, bueno, la No, corrigí. no le había puesto. Bueno, gracias. Aquí él me lo corrigió y me lo agregó. Vamos a ver entonces ahora el resultado. Aquí él me dice mayor, ¿verdad? Mayor. Bueno, vamos a autocompletar acá. Aquí vemos que está todo aprobado, por lo menos está acá. Pero, por ejemplo, esta, que era reprobado anteriormente, ¿por qué? Porque tenía que cumplirse el 82 y el 17. Aquí me dio reprobado porque ambas no coincidían con lo que se pedía. En este caso sí está aprobada porque una de ellas cumple, en este caso la final, aunque la otra no cumple. En este escenario no cumple, me dice reprobado porque ninguna cumple. Este está por debajo de 20, este está por debajo de 70. ¿Lo ven?
Y así también por acá. Entonces, básicamente, aquí la diferencia es la función que estamos utilizando. Dentro de la función sí, como prueba lógica, utilizamos la subfunción O hasta acá. Y luego, si la respuesta es verdadero, que muestre esto. Y si es falso, que muestre esto. Pero todavía se pone más interesante. Bien. Nos quedan como 10 minutos. Aquí tenemos el índice. ¿Cómo funciona el índice? Y él puede aplicar para su día a día cuando tenemos que analizar patrones que son más de uno o dos. Bien, si es este o si es el otro. Si yo tengo 5 niveles de profundidad que evaluar, puedo utilizar la función si anidada, que me permite entre 7 a 8 niveles de profundidad. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando específicamente aquí en el manual de esta página, la página 9. 9 del manual y 11 del documento. Funciones anidadas. Aquí donde se detalla esa parte. Bien. Pero lo vamos a hacer nosotros ahora para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El índice va a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Bien. Y vamos a ir descendiendo desde 90, porque si estamos diciendo que es mayor o igual, entonces ya sabemos que está por encima, hasta el infinito. Bien. Ahora, si no se encuentra mayor o igual a 90, entonces quiere decir que es un valor menor. Entonces, ahí vamos a hacer el análisis para ver si tú vas a mostrar si es B, si la nota final es mayor o igual a 80. ¿Qué es mayor o igual a 80? Entre 80 y 89, porque ya aquí hicimos el análisis de 90 al infinito. Bien. Y luego hacemos el mismo ejercicio, muéstrame C, si la nota final es mayor o igual a 70. ¿Pero qué es mayor o igual a 70? De 70 a 79. Pues ya aquí analizamos 80, 89 y 90 al infinito. Bien, así es la lógica de cómo funciona la función. Entonces, a mí me gusta trabajar esta función manual y me gusta trabajarla incluso fuera de la hoja de Excel. No trabajarla aquí directamente dentro del índice. ¿Por qué? Porque así como me pasó este error sin querer, en este caso él lo corrió, pero me puede pasar acá y que yo sin querer borre la fórmula después de haberla hecho. Tengo que volver a trabajar otra vez. Entonces, prefiero trabajarla en este escenario con un Notepad, un archivito de Notepad, y acá yo voy a ir haciendo esa lógica de lo que me está pidiendo, en este caso, el requerimiento. Por ejemplo, y yo voy a decir igual a la función si, abro paréntesis, aquí digo, ¿cuál es la función, cuál es la celda que vamos a utilizar? Ah, bueno, otro truco que les puedo dar, que es de mucha utilidad, porque así ya yo tengo como un patrón, sí, que yo lo uso mucho, es este, por ejemplo. Me coloco acá, ¿verdad? Ya yo sé que vamos a utilizar, en este caso, vengo aquí al asistente, digo, función sí, y entonces aquí en base a esto evalúo, digo, por ejemplo, este valor es mayor o igual a 90. Si es positivo, colócame aquí, por ejemplo, la A, ¿verdad? De lo contrario, la B. Eso es lo que se quiere. Y aquí yo tengo dos argumentos. Le digo aceptar y ya aquí yo tengo algo funcional. Y aquí yo tengo algo funcional. Bien, si este valor es, en vez de ser 93, es 80, me va a mostrar la B. Pero si tengo aquí un 60, como es menor, me va a seguir mostrando B. Y eso no es lo que se quiere. Yo quiero que en cada rango él vaya mostrando el valor correspondiente. Bien. Pero ya logré mi objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Yo tener algo funcional. Que ya yo esté seguro 100% de que funciona. Y esto funcional es lo que yo me voy a llevar y lo voy a trabajar en el blog de notas. Lo pegué aquí, ya yo sé que eso funciona. Bien.
Entonces, ¿dónde trabajamos la función sí? La función sí la podemos anidar dentro del resultado negativo o falso de la primera función. Por ejemplo, puedo copiar este valor sin el símbolo de igual, este que está aquí, y voy a invocar nuevamente esa función sí en el argumento falso de esta primera función. Aquí elimino este y aquí voy a pegar esto. ¿Qué yo le estoy diciendo aquí? Yo le estoy diciendo, mira, si el valor de L13 es mayor o igual a 90, tú me vas a mostrar una A. De lo contrario, invócame otra vez la función sí, y si ese valor es menor o igual a 80, muéstrame la letra B. Bien, y ya aquí yo me paso a la instrucción para yo seguir la lógica de lo que ella quiere que yo haga. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Ok, miren aquí qué me dice la lógica. Si la nota final es mayor o igual a 90, miren aquí, muéstrame la A. Muestra B, si la nota final es mayor o igual a 80. Aquí. Ahora vamos con la letra C. Muéstrame C, aquí. Y si se fijan, mientras yo voy pegando esta función, Excel me va cerrando la cantidad de paréntesis que yo voy abriendo, pegando, al final me los va cerrando automáticamente. Voy trabajando con la misma función. Entonces, si este valor es mayor o igual, que sigue 70 acá, que me muestra una C. De lo contrario, vuelve a invócame acá. Si que me coloque una D si la nota final es mayor o igual a 60. Si la nota final es mayor o igual a 60, que me coloque una D. Y de lo contrario, o sea, cualquier valor que sea menor de 60, que me muestre una F. Entonces, si no es positivo, aquí, si no es verdadero, porque él no es mayor a 90, no es mayor a 80, no es mayor a 70, no es mayor a 60, entonces él tiene que ser un número menor obligatoriamente. Entonces, aquí le digo de lo contrario, si no es mayor o igual a 60, o sea, entre 60 y 69, entonces es un número menor. Y aquí tú me vas a colocar en una F. Bien, entonces al final, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4. Y por acá tengo igual 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si esto funciona ahora. Vamos a copiarlo. Colocamos por acá. Y esto, que ya lo estábamos utilizando, ya eso no va a funcionar. Vamos a quitarlo. Y aquí pegamos esa función. Estamos analizando la nota final, por eso lo hice al inicio acá, para estar seguro de que es L13. ¿No? Presiono Enter. Primer resultado de bien, que es una A. Vamos a arrastrar. Aquí me dice, es una A, perfecto. Mayor o igual a 80, me dio B. Menor de 60, me dio F. Mayor o igual a 70, me dio C. Mayor o igual a 60, me dio D. Bueno, entonces, básicamente, aquí lo único que ha cambiado es que cuando arrastré con la referencia relativa, él está analizando la siguiente nota final, la siguiente nota final, la siguiente nota final, pero sigue haciendo el cálculo en base a los valores numéricos que yo estipulé y me va colocando la letra que también yo contemplé. Bien. Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿Hay alguna duda? Sé que quizás algunos de ustedes van a tener alguna duda, porque si es algo nuevo y no lo dominan, es normal. Pero de este les voy a enviar una fotografía. Lo único que les voy a decir es que tengan en cuenta cuando lo estén haciendo, puesto que la mayoría de los errores aquí pueden ser de digitación o de que la sintaxis no se respetó, que agregamos una comilla, un punto y coma, que no iba, agregamos una comilla doble, como
pasó a mí. Son cosas que pueden pasar. Bien. Entonces, ya terminamos con esta partecita. Ya para el cherry y el frozen, tenemos una segunda asignación en la unidad 3. Pero esta asignación es bien sencilla, no hay nada complejo acá. En esta asignación, lo que tenemos es el uso de algunas funciones que, en este caso, vamos a realizar las 3 primeras de acá y les voy a dejar las otras de tarea para que entonces ustedes la trabajen. Bien. Aquí el objetivo es utilizar las funciones contar sí, sumar sí y promedio sí. Y que se entienda cuál es la forma en la que esta opera. Bien, las instrucciones: mostrar la cantidad de afiliados por P, usando la función contar sí; mostrar el total de aportación, AFP, usando la función sumar sí; y mostrar el promedio de aportación, AFP, usando la función promedio sí. Aquí le das un breve recordatorio que el separador de argumentos de tu computador puede ser tanto una coma como un punto y coma, o sea, cuando estamos insertando la función, lo que les decía. Y aquí nos también hace referencia a que las funciones en inglés, por ejemplo, contar punto sí, promedio punto sí, no llevan el punto, son en inglés y se llaman por lo regular de esta forma: count if, sum if y average if. Esta es la forma en la cual se invocan en inglés. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, miren. La función contar sí, esta primera que está acá, lo que ella va a hacer es que va, la voy a buscar por acá, contar sí, mirenla aquí. Cuenta las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. Entonces, por ejemplo, como aquí yo debo identificar la cantidad de AFP, de registros por AFP, por ejemplo, yo tengo el rango de datos. ¿Qué es el rango? El rango es el que se desea contar, el número de celdas que no estén en la. ¿Dónde están las AFP? En este rango que está acá. Ahora, como la función lo que hace es contar, yo quiero que cada vez que le encuentre esta palabra, futuro, él la cuente. Entonces, lo que va a hacer la función es que dice: ¿tú eres pro futuro? Sí, llevo 1. ¿Tú eres pro futuro? No, sigo con 1. ¿Tú eres pro futuro? Sí, llevo 2. ¿Tú eres pro futuro? Sí, llevo 3. Futuro sí, 4. Futuro sí, 5. Futuro no, continúa en 5. Y él va a ir contando en el rango establecido el criterio indicado. Bien, hasta que encuentra 16, hasta que encontró 16. Claro, esto lo hace él en cuestión de segundos. Bien, entonces por eso para nosotros es tan rápido con la función, ella lo determina de una vez. En el caso de la función sumar sí, es muy similar. A ver, sumar sí, lo tengo acá. Sumar sí. Obtenir, mírenla aquí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Aceptar. Y en este caso, tengo 3 argumentos en vez de 2. Tengo los 2 que vimos en contar sí, que es el rango y el criterio. Tengo un rango de suma. Bien, pues el rango es donde se va a buscar la letra, la palabra que yo quiero buscar. Es esta que está acá. Ese es el rango. Luego tengo el criterio. ¿Qué es lo que se va a buscar? El criterio es, en este caso, pro futuro. Y una vez que se encuentre, ¿qué va a hacer? Sumar. Entonces, ¿cuál es el rango de suma? El aporte, el total de aportación. Entonces, vengo por acá. Control Shift, hasta abajo, y aquí lo tengo. ¿Cómo funciona esto? De la manera siguiente. Él va a buscar en este rango de celda, que es el AFP, la palabra en M4, que es pro futuro, y cuando lo encuentre, va a sumar el valor que tenga a la izquierda en este rango de celda de aportación. Entonces va a venir acá y va a decir: pro futuro, sí, 90. Pro futuro, no, sigo con 90. Pro futuro, sí, 90 más 115, 205. Pro futuro, sí, 205 más 101, 306. Y así él va haciendo ese resultado. Al final,
va a tener 1917. ¿Ven? Esa es la forma como trabaja en este caso esta función. Por último, promedio.si, básicamente es hacer el promedio, sacar el promedio. Ir, busca el promedio o media aritmética de las celdas que cumplan un determinado criterio o condición. Le digo aceptar, igual tengo los mismos 3 rangos, el rango de datos, que es este. Luego tengo el criterio, que es el valor a buscar, que en este caso, muy importante, en el que van a buscar, el rango de datos deben coincidir con el criterio. Por ejemplo, aquí si se fijan, tenemos unión, la palabra unión. Bien, y aquí también tenemos la palabra unión. Si algunas de estas palabras que se dicen unión no contemplan, por ejemplo, algo tan sencillo como la tilde, acá en la O, entonces, si la estoy buscando con la tilde y aquí no está con la tilde, entonces él no la va a encontrar. Bien, esto es bien sensible. Entonces, deben estar idénticos en todos los escenarios para que lo encuentre. Bien. Y por último, el rango de promedio, que es este mismo rango de aportación. Al final tengo aquí un 19.8 y aquí tengo un 1917. Bien. Entonces, a ustedes les queda acá realizarla con íntegra y con unión en cada una de estos ejercicios que tenemos. Vamos a ver, dudas, aclaraciones. ¿Todo en orden? Sí. Excelente. Bueno, entonces les pido disculpas por estos minutitos que me pasé, pero era necesario para concluir el ejercicio. Si surge alguna duda, de todas formas saben que cuentan conmigo. A partir de mañana va a estar disponible ya el encuentro acá. Se lo voy a compartir también por el grupo de WhatsApp. Y nada, señores, seguimos en contacto. Cualquier duda o aclaración, por las diferentes vías. Pasen buenas noches.